Gloria a Dios. Que la paz del Señor, hermanos, en este precioso día donde hay bendición. Quiero saludarles a cada uno de ustedes ahí donde se encuentran en sus hogares, esperando que cada uno de ustedes estén con sus familias. Les pedimos que sigamos orando, sigamos unidos, esperando con gozo esa venida preciosa del Señor. Saludos a todos los que nos están viendo fuera, familiares también de nuestros hermanos y fuera de este país, allá con nuestros hermanos en Guatemala, en México, donde quiera que lleguen. Estos mensajes queremos bendecirlos y seguirles pidiendo que sigan orando por el ministerio y por esta situación que está pasando en este momento, confiando en Dios que todo va a estar bien. Primero Dios, en el nombre del Señor vamos a orar. Señor Jesucristo, en este momento damos la gloria y la honra. Poderoso Dios, pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada familia, a cada hogar. Bendigas a aquellos que están, Señor Jesucristo, sí, Padre, en luchas, en pruebas, tus siervos, tus hijos. Que este mensaje, Señor, alcance algún alma, que llegue y haga una transformación. Señor, muchas gracias, te lo estamos suplicando. Señor, que bendigas a la iglesia local y a todos los que nos están viendo. Te ruego, Señor, que esta palabra llegue al corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar comienzo a este tema, ¿verdad? Sabiendo que esta es la semana donde ya muestra la palabra de Dios que es la semana donde va el Señor ya camino a la crucifixión. Y estamos en el día jueves. Este día es donde el Señor, ¿verdad?, hace la institución de la Santa Cena, de la Cena del Señor, ¿verdad?, donde es entregado. Pasan varias cosas dentro de este día. Muchas profecías se cumplen. Muchas profecías se cumplen hoy día. Es la entrada prácticamente al tiempo del dolor emocional, espiritual, donde todos los discípulos están un poquito estremecidos por todas las palabras que empieza a hablar el Señor. El día domingo, ustedes recuerdan que estuvimos hablando de la entrada triunfal. El martes hay un acontecimiento también, que es donde el Señor, ¿verdad?, maldice la higuera estéril. El miércoles, eso pasa el lunes, y el martes es donde da el discurso en el Monte de los Olivos. El miércoles también hay varios sucesos que suceden el día martes. Ahí es el capítulo 24, donde habla de los comienzos de dolores, de la abominación venidera y la venida del Hijo del Hombre. Es ese en el día miércoles. Pero el día martes, el día miércoles, habla de prácticamente aquí es donde se arregla la traición, donde Judas va con verdad a entregar al Señor y pide a cambio que le daban para que él pueda entregar al Señor. Y luego ya viene el jueves. El jueves es donde verdad, aquí comienza prácticamente
todo la preparación directamente ya donde entra la escena de la cena del Señor. También Juan lo describe más profundo. Juan explica, aquí él prepara el camino al Padre. Aquí en este día Juan extiende un poco más, ¿verdad? Porque todos conocemos que Juan escribe más profundo. Juan en sus palabras describe la promesa del Espíritu Santo, describe la unidad de Jesús y la iglesia, el Padre, Jesús y la iglesia, donde dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. También aquí habla de los, ¿verdad? Prácticamente que el mundo nos aborrecería a los que seguimos a Cristo. Tenemos también la obra del Espíritu Santo por las palabras de Juan. Ahí del capítulo 15 en adelante, todo este capítulo 15 es algo precioso. Y habla de cómo debemos de vencer al mundo, ¿verdad? Pero vamos a hablar, hermanos, vamos a ir a algo muy importante. Todo es importante, pero vamos a ir hablando algo de cómo es que el Señor prepara a sus discípulos, porque Él prepara a su pueblo. Si preparó a sus discípulos para ir a la cruz y no dejándolos, hermanos, como Él queriéndose ir a la escondida de ellos, no, los preparó, los llevó, habló con ellos. Y así es el Señor. Él para todo nos prepara. Él en este momento nos está preparando. Ya no es cosa de que dejemos las cosas a largo. Este momento es el tiempo ya de prepararnos. El Señor, con las señales que se están dejando ver, Él está preparando nuestro corazón. De la misma manera, en su ida, en su muerte, hoy en su venida por la iglesia, está preparando todo. El capítulo 24 de Mateo lo especifica claramente qué tiempos son estos. De la misma manera preparó a los discípulos cuando Él iba rumbo hacia la cruz. Y quiero que abran sus Biblias o me acompañen en el capítulo 26 de San Mateo, porque Dios en este capítulo, yo miro algo muy importante que mostró el Señor hacia sus discípulos en esta cena, que era la última cena. Quiero que abramos la Biblia en el capítulo 26. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 30. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. No lo entendían. Prácticamente ellos no entendieron. Pero aquí hubo un personaje que ustedes vamos a estar hablando un poco de Pedro. Este Pedro era ese Pedro
introvertido. Todo lo estaba con atención en todo y él era el que preguntaba. Pedro le respondió. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Este Pedro, quiero que miremos a este Pedro y a los demás personajes, porque no todos hablan en este tiempo. Hay 2, 3 que se dejan ver, y vamos a ver estos personajes que hablaron en este día jueves, en este día que transcurre, y a la misma vez hay muchos acontecimientos donde el Señor en el preparar a sus discípulos todavía no se miraba que estaba muy claro en ellos quién era y qué iba a pasar con ellos. Pero cuando Él aparece en esta escritura hablando de lo que iba a pasar con ellos, que se iban a escandalizar, que se iban que al herir al pastor las ovejas iban a salir huyendo. Y aquí aparece el carácter de un Pedro, ¿verdad? Que todos conocemos. Y hermanos, sí hay muchos Pedros en las iglesias. Muchos Pedros. Ese me recuerda como aquel padre que le dijo al hijo, hijo, ve y haz esto. Y él dijo, no, yo no voy a ir. Y el otro le dijo, hijo, ve tú. Dijo, sí, ahorita voy, y no fue. Aparentemente se miraba que el último era obediente y que el primero era negativo y no quería hacer nada, era un poco obstinado. Tal vez, pero en este caso, el primero obedeció. Y este Pedro, en todo estaba. Como que hasta cierta manera, no que negara, no que estuviera en contra del Señor, sino que él preguntaba por los demás a la misma vez. Estaba en todo. Y no que Pedro estaba obstinado, no, de ninguna manera, como que lo que quiero decir, lo introvertido, y que cuando se le hablaba siempre tenía respuestas. Y en este caso, Pedro, al oír atentamente las palabras, él respondió, aunque todos se escandalicen, de ti yo nunca me escandalizaré. Y el Señor le dijo directamente a Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mire nada más. Una vez más Pedro contesta. 2 veces Pedro ya habla aquí. Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré todo. Dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos, amén, estamos contigo, Señor. Era el momento de preparar y el Señor estaba pesando los corazones. Estaba preparándolos, pero sabía que también les tenía que contestar en la realidad de lo que estaba por suceder. Dice que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo voy. Estamos hablando, hermanos, ya cuando están en el monte, ¿verdad?, de los Olivos. Antes de esto habían tenido una cena. No sé si recuerdan ustedes. Ellos habían tenido una cena donde se descubre, donde el Señor le dice a Judas que él lo iba a entregar. Y también ahí muestra, después San Juan muestra en el libro de Juan, ¿verdad? Él muestra cuando él lava los pies. El Señor representa todo para la iglesia. La iglesia, hermanos,
es todo para el Señor. Dio su propia vida. Él le mostró el verdadero carácter de un cristiano. Un cristiano que puede dar la vida por Dios, no por él, por la obra de Dios. Por la obra de Dios. No importa la situación, no importa lo que sufra, Él va a estar enfrente. Yo quiero en este momento, hermanos, si hay algún enfermero, enfermera, doctor que esté viendo, yo lo felicito y estamos orando por ellos. Pero así es verdaderamente el carácter de un hombre apasionado por otro ser. No importando si lo conoce o no lo conoce. Pero hoy miramos doctores que tienen esa vocación pasional. Tiene una pasión por lo que ama hacer. Aún hemos oído que ha habido doctores y enfermeros que han pasado ya de este mundo al otro, de esta vida a la otra vida, hermanos, por causa de que cumplieron con la pasión que tenían. Y lo que estamos viendo en este libro, en este día jueves, es lo que Dios mostró, esa pasión. Todo lo dice, todas las escrituras hablan de la pasión que tuvo el Señor en su ministerio con el enfermo, con el ciego, con el mudo, con el endemoniado, con los muertos, aún cuando resucitó a las... Mostró pasión, dice la Biblia, que cuando le dijeron, hermanos, que Lázaro había muerto, dice, Jesús lloró. Esa pasión con la cual él se entregaba hacia el ser humano. Pues hoy comenzó en este día hace aproximadamente 2000 años, hermanos. Oiga bien, un día jueves como hoy, la reunión del Señor con sus 12 discípulos, preparó una cena, lavó los pies, presentó una humildad que mismo Pedro no quería que el Señor lo hiciera. San Juan lo explica. Pero, hermanos, el Señor lo hace por amor. ¿Con qué le pagaríamos tanto al Señor de lo que ha hecho con nosotros? ¿Con qué le pagaríamos nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, esta paz que tenemos? Hermanos, con nada, en absoluto. Con solamente agradecerle y ser obediente a su palabra y guardar esa fe genuina que hay en nuestro corazón. Amar a nuestro prójimo como Él quiere. Amarlo a Él como Él quiere, sobre todas las cosas. Por lo tanto, deberíamos estar con gozo, mi hermano, con mucho gozo, que tenemos un Salvador que lo dio todo en la cruz, que un día jueves como hoy, oiga hermano, no se retractó ninguna de sus palabras como para querer esquivar la muerte. No. Él dejó que se hiciera la voluntad de Dios en toda la extensión de la palabra, porque Él estaba dispuesto a ir. Aunque el enemigo, hermanos, pensó que el diablo sabía que Él estaba ya, oiga bien, vencido. Desde el momento que el Señor lo arrojó de aquel lugar donde se encontraba, Él sabe que ya no tiene esperanza. Él sabía que no tiene esperanza y sabe que Él no tiene esperanza. Pero cuando vio que había llegado el Salvador del mundo, pensó que quitándole la vida física, eso era terminar con toda la existencia, con toda la obra perfecta de Dios, que es el ser humano. Mas sin embargo, eso se estaba abriendo, oiga bien, a la vida eterna de todo el mundo. Él pensó que quitándole la vida al Salvador, al libertador de los judíos,
le retendría la muerte. Nunca. Eso tenía que suceder porque ya había miles y millones de billones de personas que estaban en la puerta para entrar a la vida eterna, al reino de Dios. Y esto fue lo que sucedió, hermanos. Por eso, hermanos, dice la Biblia aquí en el capítulo 26:30. Dice, pero todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Esto sucedió. Sucedió porque en el momento que llegó del arresto, cuando llegaron, que estaban en el monte, ¿verdad? En las 3 oraciones que tuvo el Señor, y dice que después vino y lo arrestan, hermanos, mientras que él todavía estaba hablando con los 12 discípulos, hermanos, dice que llegaron con espadas y palos, ¿verdad? De parte de los sacerdotes, los principales, que con los ancianos del pueblo, y lo agarraron. Y desde ese momento todos los discípulos salieron. Pero quiero que me acompañen a Juan. Ahí en Juan capítulo 14. No quiero todavía presentar hasta el arresto, porque quiero presentarles las intervenciones que hubo de los discípulos, de los cuales ellos hablaron. Quiero que miremos las palabras inseguras todavía de estos hombres, en realidad, que habían de Jesús. Presentaban ciertas, como que cada uno estaba, sabía que Jesús era el Mesías, pero todavía no se les quitaba aquella venda. Y tenían aquellas preguntas como diciendo, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿En dónde vamos a quedar nosotros si tú mueres? ¿Qué va a pasar con este grupo que estuvimos por 3 años? Y dice la Biblia que acontece la negación de Pedro. Y luego, ¿verdad? Toma el Señor las palabras para todos y les dice en el capítulo 14 de Juan, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El Señor sabía que estaban turbados sus corazones en ese momento. Y les empezó a decir, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si es así no fuera, yo os hubiera dicho. Yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y me iré, y si me fuere, y os preparara lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eran palabras que les estaba dando porque estaba viéndolos que había sus corazones se habían turbado. ¿Qué estaba diciendo? Que no se turbe vuestro corazón. Como que diciendo, ¿qué va a pasar con nosotros? Como que les quiso venir un temor o miedo. ¿Qué va a pasar? Porque iba a venir algo. Ellos estaban ya sospechando que algo iba a suceder con Jesús. Ellos temían por su vida también. Por eso Pedro hasta le dijo, yo no te voy a negar. Si es posible, con mi vida yo también respondo. El Señor le dijo, no. Esta noche, el gallo va a cantar. Para eso tú ya me negaste 3 veces. No cantaré el gallo hasta que, si no me niegas 3 veces. Entonces, hermanos, que tú me hayas negado 3 veces.
Por eso dice el Señor en San Juan, en el capítulo 14, verso 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Mire bien, Él les está recalcando, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y aquí aparece Tomás, uno de los que estaban confundidos, turbado en su corazón. Y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Hermanos, en este momento, así como hay Pedros arriesgado a dar todo por el Señor, y que a la mera hora cuando venga algo fuerte probablemente se va a turbar su corazón y va a salir huyendo. Pero el salir huyendo no significa que no ama al Señor. Después vendrá, oiga bien, el momento donde él mismo va a reconocer. Pedro reconoció y le pidió perdón y lloró, dice la Biblia. Lloró porque se acordó de las palabras del Señor. Este momento, hermanos, es un momento crucial. Oiga bien, donde estamos viendo los fenómenos, donde pudiéramos nosotros estar, oiga bien, mucho más apegándonos al Señor, creyendo palabra por palabra. Cada palabra que tiene la Biblia es tan profunda. Pero para esto hay que empezar a discernirlo espiritualmente. No lo podemos discernir en 2 leídas ni 3. Hay que ir más profundo. Que Dios está diciéndome con esta palabra viva. Porque es viva esta palabra. Tomás no alcanzaba a entender. Tomás estaba todavía con esa duda. Muéstranos el camino. Y el Señor le dijo, oiga bien, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le habéis conocido y le habéis visto. En pocas palabras, me estás viendo a mí, Tomás. Solamente cree en lo que yo he hecho y a este que tienes que me estás viendo. Nosotros no lo miramos, pero hemos creído por fe. Y luego vino Felipe, otro personaje, y le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Él le acababa de decir a Tomás, oiga bien, si me conocierais, también a mi Padre conocerías. No captó Felipe, como muchos. A veces no captamos la palabra. Y le dice, tanto tiempo, le pregunta a Felipe. El Señor le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto, a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, eso es de tener gozo en nuestro corazón. Que el que está en nosotros es más grande, es el más fuerte. Hoy, hermanos, nosotros deberíamos regocijarnos que un día más está cerca de la venida del Señor. A los que estamos en el Señor. Todavía le dice el Señor, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí y las obras, y Él hace las obras. Todos lo hacemos porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y Él prometió. En el mismo capítulo, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese es el Espíritu Santo. No estamos solos ni somos huérfanos. Está el Señor con nosotros. Él sigue preparando a cada uno.
En el capítulo 15, oiga bien, verso 5, dijo estas palabras, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Dice, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Estas palabras las dijo el día jueves, rumbo, oiga bien, rumbo a la muerte. En el capítulo 14 de San Juan le dijo Judas, no el Iscariote, no el que lo entregó, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo? No es de todos, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso muchos andan confundidos, como Tomás o como Felipe. Alguno que otro todavía anda buscando a ver si en verdad Dios es real. El Señor le dijo, respondió a Judas y le dijo, el que me ama a mí, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Usted se da cuenta. Estaba hablando, ya preparando los corazones a aquellos que estaban turbados. Porque eso era lo que estaba sucediendo. Estaban turbados. Pero con estas palabras, si usted mira el capítulo 15, Dios empieza a traerles un refrigerio por medio de la palabra. Cree en mí. Cree en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. No puede estar despegado de mí. Oiga bien, para decir después estas palabras de que el mundo nos aborrecería. Capítulo 15, verso 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ellos habían visto el rechazo del pueblo y del mundo hacia Jesús. Oiga bien, había multitudes alrededor del Señor Jesucristo, pero eran solo personas que les gustaban los beneficios. Pero que al momento de la crucifixión también ellos gritaban, crucificadle, crucificadle. Querido hermano, ¿cuántas personas hoy no han llegado a la iglesia? Si se hubieran retenido todas las personas en las iglesias, las que han llegado, estuvieran llenas. ¿Por qué? ¿Por qué llegan tantas personas a las iglesias y no se quedan? Porque solamente buscan beneficios. Usted y yo no estamos buscando el beneficio solamente, estamos buscando esa presencia y vida eterna en Cristo Jesús. Dice el verso 19 del capítulo 15 de San Juan, si fueras del mundo, el mundo los amaría. El mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No somos de este mundo, somos de Cristo. Por lo tanto, mi hermano, venga lo que venga, usted dígale al Señor, solamente manténme en tu mano. No me sueltes, con gozo, con alegría, porque nuestro Redentor viene y vive en este momento. Y la obra del poder del Espíritu Santo sigue manifestándose. Esto preparó el Señor a los discípulos. Esto fue lo que Él vino trayendo a estos hombres que con tanto amor los siguieron y Él tanto los amó que no los podía dejar a la deriva. En el capítulo 16 de San Juan dice así la palabra de Dios, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere,
el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este es el Espíritu Santo que hoy usted y yo tenemos y nos guía en toda verdad. Él nos guía en todo momento. Dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso, hermanos, hoy es el momento de caminar convencidos por el Espíritu Santo, no dudando ningún segundo, ninguna palabra, porque solamente Dios es el que ha escogido nuestros corazones. El Señor fue, oiga bien, a ese monte a orar y suplicó: Padre, haz de mí pasar esta copa. En 3 ocasiones. Tal vez estás pasando alguna prueba, alguna lucha. Debemos estar orando, confiando. Pero siempre las últimas palabras deben de ser: pero que se haga tu voluntad. Que se haga como tú quieras, Señor, y no la mía. Tu voluntad y no la mía. Quiero orar. Que este día, ahí donde estás, hermano, con tu familia, con tus seres queridos, no pases por alto este día, que este día fue arrestado el Señor. Y que tal vez como Pedro, como Tomás, como Felipe y como Judas, tenemos la sensación, o tienes la sensación, y tal vez tu corazón está perturbado o turbado, perturbado por las cosas o turbado por la situación en la que estamos viviendo. No temas, porque Dios está con nosotros. Hoy es el día. Hoy es el día, mi hermano, donde toca esa palabra que decir: Señor, hágase tu voluntad. De mí quítame toda duda. Señor, yo sé en quién he creído. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y por ti, Señor, yo conozco, Señor Jesús, que tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre. Padre, en este momento yo doy gracias. Yo doy gracias por cada uno de mis hermanos. Yo doy gracias. Tú mostraste todos, Señor Jesús, a tus discípulos la humildad con cual deberíamos caminar y tratarnos unos a otros. Así yo te ruego por tu iglesia y por cada uno de mis hermanos que nos están viendo en aquellos lugares. Bendícelos. En el nombre de Jesús, yo te ruego por cada familia. Señor, que en todo lo que caminemos, Señor, en esta vida, siempre esté, Señor, tu palabra presente. Nos gozamos, Señor. Nos gozamos en ti, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos fortalece. Que tu Espíritu Santo cada día, cada momento, traiga a nuestro corazón, Señor, fortaleza. Sí, Padre, no importando la condición que nos encontremos, que siempre el gozo, Señor, de tu Espíritu Santo esté en mi corazón. Gracias, Señor. Yo bendigo los niños, los juniors, los jóvenes, los varones, los matrimonios, el desamparado,
la viuda, Señor, la prostituta, todos, Señor, los doctores, las enfermeras, nuestras autoridades, Señor, los siervos tuyos, los pastores, los misioneros, evangelistas, ministros, diáconos, Señor, tu pueblo precioso de Israel, guárdalo y bendícelo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.